Y quizás podemos esperar unos cuantos minutos mientras la gente va ingresando al evento por Facebook. ¿Mm? Ya está. Oye, qué buen plato el de Pati. Sí, ¿no? Se ve sabroso. ¿Pero qué es, ah? Parece Parece una sopa. un chupe de No, es camarón. un curry de algún lugar del mundo. Cada vez que tienes Ya un estaba escolar, pedido. cambia la sopa y todo el mundo se muere de hambre. A esta hora, además. Sí, a esta hora. Yo les quería comentar que yo había preparado algo más cortito, no voy a usar mis 15 minutos, porque la experiencia que tuve el año pasado, me pareció que era mejor dar una presentación general y darle más tiempo a los autores. Ya estamos. Sí, ya estamos en vivo y vamos a esperar unos cuantos minutos más para que la gente se vaya integrando a esta modalidad virtual a través de la transmisión en vivo. Ya. Ay. A las personas que nos están viendo, comunicarles que en 2 minutos estaremos comenzando con la presentación de la revista. Estamos esperando que se una un poco más de gente. Así que gracias por los que nos acompañan por ahora.
Bien, creo que ahora ya podemos comenzar. En primer lugar, darles la bienvenida a todas las personas que se han unido en esta nueva modalidad virtual a la presentación del 17º número de la revista Entropía, el cual tiene como dossier el tema de neoliberalismo. Mi nombre es Mauricio Guerrero, coordinador de la Comisión de Eventos, y moderaré esta sesión. La elaboración de la revista es llevada a cabo por el equipo de Entropía, el cual está conformado actualmente por un grupo de 21 estudiantes de pregrado, en su mayoría de la especialidad de Antropología, distribuidos en 3 comisiones: editorial, difusión e imagen institucional y eventos, los cuales trabajamos conjuntamente para lograr los objetivos de la revista. Habiendo hecho esta breve descripción del equipo, nos complace presentar a las ponentes que nos acompañan el día de hoy en la presentación de este nuevo número. Josefina Rodríguez, estudiante de pregrado de la especialidad de Antropología y coordinadora de la comisión de editorial. Patricia Ames, docente y coordinadora de la especialidad de Antropología. Andrea Mejía y Diego Navarro, autores de un artículo publicado en el presente dossier. Y Gisela Canepa, docente de la especialidad de Antropología, y a quien agradecemos por haber sido parte del proceso de revisión de artículos. Con respecto a la dinámica, cada ponente tendrá 15 minutos como máximo para dar sus comentarios sobre la revista. Faltando 2 minutos para culminar el tiempo, a través del chat les avisaré a las ponentes para que vayan cerrando sus ideas. Una vez finalizada la ronda de ponentes, se dará inicio a la ronda de preguntas. Las preguntas pueden ser dejadas en los comentarios de la transmisión en vivo a lo largo de esta sesión. El orden de participación de las ponentes es el siguiente: Josefina Rodríguez, Patricia Ames, Andrea Mejía y Diego Navarro, y finalmente Gisela Canepa. Bueno, creo que podremos comenzar con Josefina Rodríguez, quien nos comentará sobre el proceso de elaboración de la revista desde el equipo de Entropía. Josefina, voy a comenzar a compartir las diapositivas que tenías preparadas. Bien, Josefina, puedes comenzar. Me avisas cuando quieres que cambie de diapositiva. Tienes 15 minutos. Ya, gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidas y buenas tardes con todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Muchas gracias por asistir al evento virtual del lanzamiento de la revista. Estoy muy feliz y muy emocionada de que por fin llegue este momento. Siguiente. Bueno, para empezar, quisiera agradecer a varias personas que han formado parte central de la producción de la revista. Bueno, antes que nada quisiera agradecer y reconocer a las integrantes de la comisión editorial por el trabajo constante, comprometido que han realizado a lo largo de todo este periodo. Ellas son Natalia Higa, Silvana Duarte, Isabel Chiri, unas excelentes compañeras, unas grandes estudiantes y unas inteligentísimas mujeres que han trabajado conmigo de una forma comprometida, y sin ustedes esto no hubiera sido posible. Así que muchas gracias, chicas. También quisiera agradecer profundamente de parte del comité editorial y de toda la revista a nuestro comité asesor, compuesto por profesoras y profesores especialistas, y cuya orientación, apoyo, comentarios, observaciones nos han servido tanto al comité editorial como a las y los autores que forman parte de la revista, y ha sido fundamental su apoyo para el proceso de edición. Quisiera agradecer a María Luisa Burneo, Gerardo Damonte, Irma Mercedes Figueroa, Carmen Young, Mauricio Godoy, Guillermo Salas, María Eugenia Ulfe, Juan Carlos Cayirgos, Antonio Robles, Gisela Canepa, quien nos acompaña esta tarde, Stefan Gruber, Gerardo Castillo, Alejandro Díez y Carlos Ceballos. Muchas gracias por su apoyo constante. También quisiera agradecer de parte de todo el equipo a Nelly Chumpitas, nuestra secretaria académica, por su constante apoyo desde siempre y por ser una integrante esencial de la especialidad y del equipo de Entropía. Muchas gracias, Nelly, porque sin ti creo que todo lo que hacemos no sería posible tampoco. Y también agradecer a Patricia Ames, la coordinadora de nuestra especialidad, quien también nos acompaña esta tarde, por darnos el apoyo institucional que necesitamos como revista, por estar constantemente atenta a las necesidades que tenemos y por el diálogo abierto que siempre hay, y bueno, por el apoyo, ¿no? En general. También quiero dar las gracias
a las y los integrantes de Antropía, primero empezar por la comisión de eventos que ha organizado este gran evento, Andrea Mejía, Mauricio Guerrero, Franco Villanueva, quienes han trabajado durante este periodo para realizar la revista, por su excelente trabajo, súper comprometido, y también a la comisión de difusión, Guillermo Soto, Dana Dufo, Dorian Macha, Alejandro Hurtado, Mauricio Cabrera, por su gran labor durante el último periodo de la revista en redes sociales. Y quisiera resaltar que el compromiso de las y los estudiantes que forman parte de la revista es la columna vertebral del proyecto que tenemos. Y sin ustedes, sin ustedes, nada tampoco sería posible. Muchas gracias. Y también aprovechar para darle la bienvenida a aquellos nuevos integrantes que ahora forman parte de Entropía: Alexia Potesta, Maciel Román, Micaela Reynoso, Isaac Navarro, Antonia Espinosa, Bruno Ordóñez, Carmen María Reinaga, Diana Arteaga y Judith Silva. Siguiente. Bueno, ahora voy a pasar a explicarles un poco sobre el proceso de elaboración de la revista. Bueno, tenemos una serie de etapas en editorial, que empiezan desde la convocatoria de artículos hasta cuando la revista ya es publicada. Y bueno, estas etapas empiezan cuando durante la convocatoria vamos recibiendo los artículos y se cierra la convocatoria, y en editorial empezamos a ir filtrando, revisando, corrigiendo todos los artículos que hemos recibido. Más o menos nos demoramos unas 2 semanas o 3 semanas aproximadamente, idealmente, aunque para esta revista, dado la gran acogida que ha tenido en el cuerpo estudiantil de la especialidad y de esta y de otras universidades, nos hemos demorado un poco más para realizar esa etapa, ¿no? Bueno, esta etapa de las que les estoy hablando básicamente consiste en que nos dividimos de forma equitativa entre todas las integrantes los artículos y trabajos que hemos recibido, y tenemos una semana, bueno, idealmente, para revisar, corregir exhaustivamente los artículos que a cada una nos ha tocado. Luego de este periodo los rotamos y otra correctora revisa los mismos, bueno, otros artículos, los que les tocó en esta segunda revisión, los corrige de una forma súper exhaustiva en base a una serie de criterios que pueden encontrarlos en nuestra página del repositorio y la biblioteca PUC. Y básicamente es eso. Nos reunimos para revisar, corregir juntas durante unos últimos días, y decidimos cuáles son los trabajos que finalmente estarán en la revista. Más o menos en este periodo les comunicamos a las y los autores que tienen que realizar una serie de correcciones, si es que han sido aceptados para ser publicados en la revista, y aquellos que no, por otra parte, se les comunica que, bueno, que no, y se les invita a participar más adelante. Luego de este periodo de haber recibido ya los artículos corregidos por autoras y autores, pasamos a un segundo periodo, que es el trabajo que realizamos con el comité asesor, compuesto por profesoras y profesores especialistas en los temas que vamos recibiendo. Entonces, en este periodo, lo que hacemos es, por ejemplo, recibimos varios artículos y vemos, ya, ok, este es sobre tal tema, esta profesora es experta en esto. Este tema, ok, tal profesor que es experto en esto. Y así vamos dividiendo los temas, nos vamos comunicando con las y los profesores, vamos por ahí conversando quizás de los tiempos, y se encargan de revisar también desde toda su experiencia y su conocimiento de estos artículos y trabajos. Entonces, básicamente, usualmente este periodo ha durado 2 a 3 semanas, puede ser quizás un poco más, y bueno, después nos envían sus correos con sus dictámenes, ¿no? Este artículo creo que podría incluir tal o tal autor, este artículo tiene que modificar su estructura, y así, y vamos revisando. Este es un proceso de doble ciego, por lo tanto, ni las autores ni autores saben quiénes les corrigen, tampoco las profesoras y profesores no saben a quiénes están corrigiendo. Una vez que acaba esta etapa, le enviamos de nuevo a las y los autores un segundo bloque de correcciones para que puedan implementarlos en sus trabajos, y nos lo deben enviar a nosotras ya corregidos. Pues una vez que ya acaba esta etapa, empezamos en editorial a trabajar con la carta editorial, el postliminar, nos contactamos con nuestro diagramador o diagramadora y empezamos a trabajar ya la edición concreta de la revista y la disposición de los artículos y todo lo demás.
En general, este proceso que les acabo de escribir dura un aproximado de 6 meses, medio año más o menos, considerando los ajustes en el cronograma, contratiempos o algunas otras eventualidades que puedan surgir. Haciendo un balance del trabajo que hemos realizado durante este último periodo editorial, hemos decidido implementar una serie de variaciones. Primero, por la coyuntura, como pueden ver, vamos a tener que manejar la revista por medios virtuales fundamentalmente. Sin embargo, apenas sea seguro de hacerlo, vamos a imprimir las ediciones de neoliberalismo. Pero por lo pronto vamos a manejarnos así, ¿no? Por otro lado, también hemos considerado ajustar nuestros cronogramas de trabajo dentro de la comisión para trabajar con autoras y autores y también con el comité asesor, de forma tal que puedan tener el tiempo necesario para poder hacer las correcciones necesarias e indicadas o que crean convenientes. Por otra parte, también estamos realizando rúbricas de corrección para nuestro comité asesor y también para el comité editorial, para poder mejorar el proceso de revisión y corrección de artículos. Todo ello en vista de una serie de comentarios también que hemos recibido, muchas gracias de nuestro comité asesor, y también muchas cosas que podemos mejorar. Bueno, también otro cambio que vamos a hacer es que implementaremos un proceso doble ciego para la comisión, también, para poder revisar con mayor rigurosidad los artículos y trabajos que vamos recibiendo. Y bueno, cerrando un poquito esta parte de aquí, como saben, Antropía es una revista compuesta por estudiantes, de estudiantes para estudiantes, y es una plataforma para compartir la producción estudiantil de la comunidad antropológica, así como aquellas disciplinas afines a las ciencias sociales o las humanidades en general. Es también un espacio de debate y reflexión crítica en torno a una serie de fenómenos sociales, y es desde estos ejes en los que nuestro trabajo se estructura. Entonces, nosotras y nosotros, quienes formamos parte de Entropía, buscamos siempre trabajar de la mejor manera para que esto se mantenga actualizado siempre en nuestra comunidad y para aquellas personas que forman parte activa de la realización de la revista. Como estudiantes somos conscientes, y esto es algo muy importante que quisiera decirles a todas quienes nos estén acompañando hoy, de que muchas veces podemos sentir con las cosas que nos pasan, ok, 5 minutos, que a veces queremos poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo en la universidad y que no tenemos espacios donde compartirlo y donde decirlo, pero quiero decirles que Entropía es su espacio, ese espacio para que ustedes se expresen con todas las herramientas metodológicas y teóricas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra formación académica. Esta revista tampoco sería posible sin ustedes, y muchas gracias por participar de también este proyecto estudiantil. Ahora, aprovechando el rápido, de una forma súper rápida, quisiera hacerles siguiente. Mauricio. Ya. Una rápida introducción al dossier, me estoy quedando sin tiempo. Bueno, varias y varios de ustedes quizás han podido ya leer la información del evento, así que esa partecita no la... gracias. Esa partecita quizás ya la han leído sobre nuestra nota conceptual de cómo entendemos desde Entropía el neoliberalismo, que es el dossier actual. Y bueno, pasando esa parte, quisiera más o menos introducirles cuáles son los debates generales desde los cuales se aborda el estudio del neoliberalismo en las ciencias sociales y antropología. Uno de esos abordajes es que se entiende el neoliberalismo como un proyecto político transnacional con manifestaciones locales propias, articulado por clases financieras y clases dominantes, manifestados a través de paquetazos de recetas políticas y también reformas que implican fundamentalmente la desregularización de la economía, la liberalización del comercio y la industria y la privatización de empresas estatales. Otro abordaje es que se entiende el neoliberalismo como una ideología, como un sistema de ideas compartidas y estructuradas, manifestadas en patrones de hábito, normas sociales y subjetividades, por lo tanto produce y ordena sujetos de acuerdo al modelo homo económico, según el cual los individuos son agentes de reproducción del discurso. Otro abordaje es que el neoliberalismo es un modo de gobierno, es decir, una gubernamentalidad ya desde un enfoque más Foucaultiano, basado en lógicas de poder fundadas en una racionalidad de libre mercado.
Esto implica el rediseño y la articulación de nuevas ciudadanías, modos de comportamiento y técnicas de control poblacional. De hecho, estos dos últimos que acabo de mencionar están súper interrelacionados, y pues un abordaje algo más genérico desde cómo se mira la academia, el neoliberalismo. Se puede proponer que el neoliberalismo es un cuerpo teórico de debate crítico académico actual, que busca dar cuenta, dar sentido y explicar una serie de fenómenos contemporáneos propios del periodo del capitalismo tardío y en un contexto de globalización. Triangula la relación entre instituciones, capital e individuos a través de diversos enfoques y abordajes analíticos. Ahora, para situarnos rápidamente en el contexto que atravesamos actualmente, en nuestras actualidades y nuestras realidades, la pandemia, este gran evento irruptor que estamos atravesando, ha develado hasta qué punto el neoliberalismo ha marcado y sigue marcando la pauta dinámica política de los Estados-nación y de nuestro propio país. Asimismo, nos ha interpelado de forma tal que nos obligó a ver cómo es que esta denominada normalidad en la que estábamos inmersas e inmersos estaba plagada de una serie de sesgos ideológicos que nos impedían ver en sus reales dimensiones hasta qué punto se había agudizado la precarización de las condiciones de vida de la población peruana, sobre todo de las clases de medianos y bajos ingresos, así como una serie de fenómenos naturalizados desde los discursos neoliberales, como por ejemplo la gentrificación, el desarme del bienestar público en el Estado, la marginalización y despolitización, etc. Por su parte, las clases financieras y empresariales inertes hasta ahora y que cooptaron al gobierno a través de diversos instrumentos, tales como la CONFIEP o los lobbies políticos que van manejando el juego político desde hace años, como sabemos, navegan con relativa estabilidad en medio de esta crisis multidimensional que llamamos pandemia. Entonces, algunos, por ejemplo, la figura de suspensión perfecta, el colapsado sistema de salud pública y en ciertas regiones inexistente, el escandaloso sistema de pensiones, Reactiva Perú y sus millonarios préstamos a grandes corporaciones, así como el aumento astronómico de los precios de medicamentos y el oxígeno sin regulación alguna, son algunos de los casos mediáticos que hemos podido ver en el espacio público, en el discurso público, que dan cuenta de cómo el neoliberalismo opera en nuestras realidades más próximas e impacta de forma directa en nuestras experiencias de vida e inclusive de muerte. Entonces, bueno, siguiente. Bueno, ya sin más, ahora sí cerrando, quisiera presentarles muy brevemente y muy rápidamente algunos tópicos de los trabajos que tenemos en nuestra revista que estamos presentándoles ahora. En el dossier tenemos temas que abarcan la producción de sujetos, la construcción de imaginarios y mandatos demarcados desde la ideología neoliberal en algunos artículos, como el de Mejía y Navarro, el de Boyko y Bellantín. También tenemos un artículo que es el de Villanueva, que trata aspectos como las experiencias diarias y urbanas que evidencian las dinámicas de resistencia y adaptación ante el modelo económico. Por otra parte, también contamos con una reseña de Zapata sobre el libro Globalists, The End of Empire and Birth of Neoliberalism, de Quinn Slobodian, el historiador. Es muy interesante. Por otra parte, la edición también es complementada por trabajos que enriquecen mucho el debate en ciencias sociales y antropología y se alejan un poco de la temática del dossier. El primero, que es el de Potesta, presenta una lectura desde un enfoque de género acerca de la participación política de mujeres comuneras en el Perú y sobre la normativa vigente al respecto. El segundo artículo de Soto nos invita a explorar los alcances y limitaciones en los debates del giro ontológico para ejercer una antropología comprometida, reflexiva y consciente de sus limitaciones. Por otra parte, el número también cuenta con 3 proyectos visuales, son 3 fotoreportajes. Los 2 primeros tratan y nos invitan a explorar desde una apertura sensitiva una dimensión más urbana, subjetiva y material de los efectos del neoliberalismo. El primero, el de Boluarte, nos acompaña a ver cómo es que un proyecto inmobiliario en Lima deja ruinas modernas en el litoral peruano. Por otro lado, el otro, que es el de Cáceres, nos invita a ver cómo es que hay estrategias de resistencia y contestación colectiva
en la cotidianidad en una comunidad de anarquistas estadounidenses. Luego, el tercer fotoreportaje, ya cerrando nuestra revista, es el de Espíndola, y nos llevó a presenciar un acto de reapropiación feminista sobre un monumento simbólico nacional mexicano, que es el Monumento del Ángel, ante la censura del gobierno como un ejercicio de disputa desde la memoria. Y bueno, ya siguiente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar acá, por escucharnos, por participar de Antropía. Y las y los invito a leer la revista. Y también un pequeño spoiler, nuestro siguiente número va a tratar sobre desastres, sobre la pandemia, antropología del desastre, situaciones de crisis. Entonces vayan preparando sus trabajos y nada, espero que disfruten el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina, por tus comentarios, por explicarnos sobre el proceso interno que tiene la revista para la elaboración, ¿no?, que hace todo el equipo. Y gracias nuevamente. Ahora le vamos a dar el pase a Patricia Ames, quien nos comentará un poco sobre la revista desde su posición institucional como coordinadora desde la especialidad. Patricia. Gracias, Mauricio. Bueno, primero que nada quisiera agradecerles la invitación a participar en este evento y por supuesto felicitar a todos los miembros del equipo de Antropía por culminar con éxito un nuevo número de la revista, ¿no? Con la exposición de Josefina podemos darnos una idea más cabal de todo el trabajo que involucra el sacar adelante un número. Y creo que hay mucho compromiso en todos los miembros para sacar un número de muy buena calidad como todos los años, ¿no? Entonces quería felicitarlos y también por supuesto a los autores cuyos trabajos han sido incluidos en este número, que como ven reciben además una retroalimentación, sugerencias, mejoras para sus artículos, así que siguen trabajando a lo largo de todo el proceso, ¿no? En segundo lugar quería felicitar la elección del tema para el dossier, ¿no?, ya que este es un tema de gran actualidad, como también lo ha mencionado Josefina, no solamente en el Perú, sino a nivel transnacional en el mundo. Y creo que además la actual crisis en la que estamos viviendo ha puesto en cuestión de manera muy profunda esta retórica de éxito que veíamos tan instalada, ¿no?, como les digo, tanto en el país como en el mundo, con respecto al neoliberalismo como un sistema social, político, cultural, ¿no?, en las distintas facetas que ella describió Josefina, ¿no? Las consecuencias de las políticas neoliberales en nuestra vida cotidiana, en la respuesta a la pandemia, se han visto de una crudeza brutal, ¿no?, en estas últimas semanas, y nos han mostrado también los enormes riesgos que corremos al aceptar acríticamente un discurso de privatización de lo que son también derechos humanos fundamentales, ¿no?, como el derecho a la salud o el derecho a la educación, ¿no? Hemos visto un conjunto de imágenes no solo del colapso del sistema educativo, sino también de la gran dificultad no solo el colapso del sistema de salud, sino también de la gran dificultad del sistema educativo para llegar a espacios en los márgenes, ¿no?, muy excluidos de las dinámicas de intercambio regulares, ¿no? Hemos visto muchas imágenes estas semanas de niños y familias caminando horas para encontrar una señal de radio, una señal de internet, en plena época de hiperconectividad, ¿no? Y sabemos que otros países de nuestra región han avanzado muchísimo más, ¿no?, con características muy similares a la nuestra, han avanzado mucho más en la conectividad de los distintos espacios y territorios al interior de los estados, ¿no?, mientras que en el Perú ha primado una lógica de costo-beneficio, donde resultaba muy costoso integrar justamente a los más excluidos, ¿no? Entonces vemos que digamos, las políticas neoliberales son un tema de gran actualidad, que además han implosionado en una crisis con esta situación de la pandemia, y que nos llevan también a la reflexión sobre la conversión de derechos en mercancías bajo esta lógica del capitalismo neoliberal, ¿no?, que va a tener además unas consecuencias muy intensas a lo largo de los siguientes meses y quizás años, ¿no?
En este número de Antropía, la mayoría de autores abordan especialmente la dimensión cultural e ideológica del neoliberalismo, ¿no? Que creo que es una dimensión importantísima, como antropólogos y antropólogas nos compete directamente, en el sentido de que es a través de esta dimensión que se van generando sentidos comunes, marcos culturales, una legitimación de la situación actual que vivimos y que nos parece normal, ¿no? Ahora hay todas estas discusiones sobre la vuelta a la normalidad y a qué normalidad vamos a volver y si esa normalidad es realmente normal, ¿no? Entonces vemos cómo este énfasis, este interés en los aspectos culturales del neoliberalismo resulta fundamental para entender cómo se va construyendo la legitimidad de estos arreglos que sorpresivamente nos demuestran, bueno, no tan sorpresivamente, ¿no? Algunos ya venían diciéndolo desde hace mucho tiempo, pero digamos, más evidentemente nos demuestran sus límites, ¿no? Ya Josefina ha mencionado, por ejemplo, cómo Andrea Mejía y Diego Navarro analizan el proyecto Bicentenario, y son parte de esta mesa y nos lo van a explicar con más detalle a continuación, pero también vemos cómo estos proyectos de branding, como la marca País que vemos en el Perú, existen en otros países, como la marca España, que es también objeto de otro artículo de Boico. Y bueno, otro fenómeno muy típico de nuestro tiempo, que es el fenómeno del emprendedurismo, es analizado también a partir de sitios web que tratan de fomentar esta actividad, ¿no? El artículo de Bellatín, ¿no? Tanto, digamos, los proyectos de branding como el énfasis en el emprendedurismo tratan de instaurar, ¿no?, una cultura y un sentido común neoliberal que nos ayude a, digamos, legitimar y aceptar un conjunto de medidas que desde otros marcos culturales nos resultan incomprensibles, ¿no? Recordaba mientras leía, por ejemplo, la visita que tuvimos hace un par de años de David Harvey, ¿no? Y que nos comentaba, por ejemplo, cómo servicios como la educación o la salud nunca deberían haber salido al mercado, ¿no? Y comprobaba cómo lamentablemente ha tenido que pasar esta crisis para que se empiece a cuestionar esa idea tan instalada también en el Perú, ¿no?, de que para acceder a un buen servicio de salud, a un buen servicio de educación, la única vía es la privada, ¿no?, abandonando en gran medida el sistema público en ambos casos, ¿no?, en el caso de la salud y de la educación, ¿no? Extraño un poquito más la presencia de esos dos temas en el dossier, pero quizás también ahora con la nueva convocatoria al desastre y los desastres que hemos presenciado en salud y en educación, quizás sea un motivo para abordar estos temas también, considerando los efectos que el neoliberalismo ha tenido en estos servicios y en la consecución de estos derechos fundamentales, ¿no? Digamos, la dimensión económica del neoliberalismo también es abordada en la revista desde el artículo de González, de Alejandro González, ¿no?, que estudia un caso que es paradigmático en el Perú, que es el del transporte público, ¿no?, el transporte público y cómo la liberalización de las políticas para regularlos han precarizado también, ay, perdón, es Alejandro Villanueva, me equivoqué de autor. Les decía entonces que este caso paradigmático del transporte público nos muestra varias facetas, ¿no? Las facetas que estudia Alejandro tienen que ver con la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas de transporte público. Precarización que se da también en varios otros ámbitos, ¿no?, de la vida económica y laboral, y que es típica, digamos, de los regímenes neoliberales en el aspecto económico, ¿no? Pero pienso que el caso del transporte público es especialmente paradigmático en nuestro país porque también digamos, ha producido, por ejemplo, crisis políticas importantes, ¿no? Ustedes recordarán que en parte de la pugna, ¿no?, por cuestionar el mandato de una alcaldesa en Lima, tuvo que ver con la reforma del transporte público, ¿no? Entonces mostró también el enorme poder político y económico que tiene
el peso que tiene, digamos, una empresa económica para conducir, digamos, también las decisiones políticas, ¿no? Y la resistencia a un ordenamiento y a una regulación que es necesaria también para el medio ambiente y la salud de los habitantes, sobre todo de Lima, ¿no? Que es una megalópolis con unos 10 millones de habitantes. En esta pandemia también hemos aprendido que en Lima puede brillar el sol y puede haber cielo azul si dejan de circular los millones de vehículos motorizados que circulan diariamente por la ciudad, ¿no? Entonces también la necesidad de regulación es patente también en términos ambientales, pero fue muy resistida en los procesos previos que hemos visto, ¿no? A nivel del gobierno local por lo menos, ¿no? Entonces creo que también es un caso muy interesante de abordar. Y quería finalmente referirme a la reseña del libro que hace, ay, se me fue el nombre, a la reseña sobre Globalist, que muestra también la formación histórica del neoliberalismo como régimen político, social y cultural, porque creo que esta historia es necesaria de conocer, ¿no? Para comprender mejor también cómo ha logrado posicionarse tan estratégicamente este sistema sociopolítico, económico y cultural que llamamos neoliberalismo, ¿no? Al respecto, para los que están interesados en este tema, me permito también recomendar un libro muy bueno de Fernando Escalante, que se llama Historia Mínima del Neoliberalismo, ya ha sido publicado en México y en Perú también, y es un libro que permite también un recuento histórico en la misma línea que Globalist, que mira también otros espacios que están un poco menos reflejados en el dossier. En particular, llamaría la atención sobre el espacio educativo y las universidades, ¿no? También el impacto del neoliberalismo en las universidades ha sido brutal, y seguramente Gisela puede mencionar más al respecto porque lo tiene como objeto de estudio. Y este recuento histórico también nos permite ver cómo así ha llegado a las universidades, ¿no? Me quedan pocos minutos, pero quería mencionar que los artículos fuera del dossier no dejan de proponer temas interesantes y actuales como la participación política de las mujeres rurales y el giro ontológico en América Latina, que han venido ocupando un lugar central en los últimos años de la disciplina, ¿no? Mostrando en conjunto un número que dialoga con los debates contemporáneos más actuales, ¿no? Y en ese sentido yo quería resaltar que, bueno, desde la coordinación, digamos, estamos siempre muy dispuestos a apoyar el involucramiento, ¿no? De nuestros estudiantes, no solamente con sus cursos, sino también con estas actividades extracurriculares que les permiten volcar esos aprendizajes en los cursos en temas de gran actualidad, que les permiten reflexionar y actuar también de diversas maneras, tanto en su formación profesional como en su comprensión del mundo que les rodea, y que es parte del quehacer del científico, la científica social, que no podemos soslayar, ¿no? Entonces, quisiera hacerme eco de la invitación de Josefina a que otros estudiantes sigan participando de estos espacios y sigan volcando, digamos, sus conocimientos teóricos y prácticos en reflexiones que los ayuden a comprender y actuar sobre el mundo que los rodea, ¿no? No quisiera dejar de mencionar los fotoreportajes, que siempre son una sección fascinante y que esta vez nos transportan desde las costas limeñas y las formas en que alteramos el paisaje impunemente, hasta diversos paisajes de los Estados Unidos, de la mano de viajeros disidentes en plena capital del neoliberalismo capitalista, para terminar, como ya dijo Josefina, a los pies del ángel de la Ciudad de México, intervenido por la rabia de miles de mujeres que no solo en México, sino en todo el mundo, están diciendo basta a la violencia, y donde vemos también reclamos que articulan nuestras problemáticas con otras en el mundo, ¿no? Nuevamente, muchas felicitaciones por este número, que creo que será muy útil para el debate y para la discusión al interior de las aulas y fuera de ellas. Gracias. Muchas gracias, Patti, por tus comentarios y por resaltar la importancia que tiene la revista al analizar temas de neoliberalismo y el potencial que esto tiene.
Y asimismo también agradecer por hacer énfasis en las limitaciones también de la revista. Y nuevamente agradecerte por el apoyo como coordinadora de la especialidad que siempre nos brindas. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar el pase a Andrea Mejía y Diego Navarro, quienes nos comentarán sobre su artículo Proyecto Bicentenario de la Independencia del Perú, la branderización de la comunidad nacional, el cual forma parte del presente dossier. Andrea, Diego, voy a proceder a compartir su diapositiva para que puedan hablar. Ya. Gracias, Mauricio. Listo. Ya. Bueno, gracias a todos los que nos están viendo ahorita. En esta oportunidad, los chicos de eventos y Mauricio, que ahora está de coordinador, nos pidieron que contáramos un poco del artículo que estamos publicando en este dossier. Y entonces ahora vamos a contarles parte de lo que escribimos en el texto, ¿no? O sea, esto no es como todo lo que hemos llegado a escribir en la publicación, sino es una parte como para invitarlos y abrirles la curiosidad a ver si se animan a leer también, y también leer los otros artículos que están, según lo que comentan, están muy buenos, ¿no? Siguiente. Nuestro proyecto se llama Proyecto Bicentenario, la branderización de la comunidad nacional, y lo hemos escrito Diego Navarro y yo. Este fue producto de la clase del curso de neoliberalismo dictado por Gisela Canepa y Félix Locio, y bueno, luego lo presentamos a la revista, ¿no? Para que sea publicado. Siguiente. Quiero comenzar con, no, anterior. Ya. Quiero comenzar con esta cita, que también es con la cita con la que comenzamos el artículo, y dice así: casi 200 años han pasado desde que el grito de independencia nos hizo un país libre. 200 años de república, años en los que nos hemos caracterizado por tener una de las mejores gastronomías del mundo, por ser cálidos anfitriones, creativos para generar trabajo y con mucho punche. Los peruanos sabemos tener garra y también sabemos celebrar. Sabemos estar unidos sobre todo en los momentos más difíciles, pero lamentablemente existen brechas, esas grandes diferencias y desigualdades entre nuestra población, y que son tal vez la causa por la que no terminamos de despegar. Es por esto que tras 200 años, el Bicentenario es la oportunidad perfecta para mejorar, para perfeccionarnos, para hacer del Perú el país en el que todos anhelamos vivir. Esto lo dijo María Jesús Geiser en Panamericana Televisión. Entonces queremos nosotros comenzar con esta cita porque nos sitúa muy bien en cómo se está entendiendo el proyecto Bicentenario. El proyecto Bicentenario, siguiente diapositiva. Ya. El proyecto Bicentenario, ¿qué es? Es un proyecto organizado por parte del Estado para celebrar y conmemorar esta fecha, que es el Bicentenario de nuestra independencia, que se celebra en el 2021. Entonces, ¿cómo se origina o de dónde surge este proyecto? Inicialmente en el 2018 se creó en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y en ese momento estaba Salvador del Solar. Y cuando cambia de Salvador del Solar a primer ministro, él también lleva este proyecto al gobierno central y comienza a ser administrado desde ese espacio. Y eso sucede en el 2019. Entonces, ¿qué busca este proyecto? Promover, ejecutar y articular una serie de acciones vinculadas a la conmemoración de la independencia del Perú, ¿no? Existe todo un marco normativo que hace que este proyecto funcione como una marca. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que tiene, por ejemplo, un sello, un logo, donde si tú, por ejemplo, estás organizando algún evento o estás organizando algún voluntariado o alguna cosa vinculada al Bicentenario, puedes solicitar utilizar este sello o esta marca que tiene una serie de parámetros para incluirlo e incluirte dentro de la serie de actividades que celebran y conmemoran el Bicentenario del Perú. También cuenta con una canción, con una página web, con un programa de televisión, etcétera, ¿no? Entonces está funcionando bajo una lógica de marca. Y algo muy similar a lo de PROMPERÚ, o sea, con la marca Perú, ¿no? Y luego, a ver, ¿qué es esto? Es una política pública cultural que busca crear una comunidad nacional a través de mandatos y objetivos específicos. Y esto lo hace a través de estrategias de branding. Siguiente.
Entonces, ¿qué vemos acá? O sea, ¿qué elementos tiene? ¿Qué elementos son los más importantes que hemos y que analizamos en este artículo? El proyecto Bicentenario está dividido en 3 fases. La primera es imaginar, que dura desde el 2018 hasta el 2021. La segunda es hacer, que dura desde el 2019 hasta el 2021. Y la tercera es celebrar, del 2021 al 2024. Y hemos escogido con Diego esta fotografía porque juega bastante con la idea de ponerse la camiseta, ¿no? Porque claro, imaginamos, hacemos, celebramos en la camiseta de una chica que, o claro, se la pone en la espalda, ¿no? Entonces es como ponerte la camiseta, o sea, participar también dentro de estas fases propuestas por el Estado, ¿no? Y también tiene una serie de banderas, que eso lo vamos a analizar en un ratito, pero las voy mencionando. Esas banderas son 6. La primera es sin corrupción, la segunda es diálogo y reconciliación, la tercera es integración y competitividad, la cuarta es igualdad de oportunidades, la quinta sostenibilidad y la sexta identidad y diversidad. Entonces, existe una serie de acciones como por ejemplo los Juegos Panamericanos del año pasado, la Feria Arco en Madrid, que también estuvo participando Perú, un montón de actividades que se han puesto como parte de la celebración del Bicentenario, además de obras públicas, además de visibilizar ciertas partes de la cultura del Perú y todo eso, y que todo esto se ha englobado para que sea parte de la celebración de esta fecha especial para nuestro país, ¿no? Pero dentro de esta celebración vemos algunas cosas o algunos elementos utilizados desde el branding para celebrar y para también generar un tipo de ciudadano, ¿no? Y una comunidad nacional. Siguiente. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Perdón? Sí, se te escucha. Gracias. En esta parte, un poco lo que queremos recordar, Andrea y yo, es que la idea de comunidad nacional o nación ha tenido diversos abordajes desde la academia, y para el presente ensayo nos aproximamos a esta noción desde una tipología propuesta por el sociólogo inglés Anthony Smith en su obra Nacionalismo y Modernidad. Esto nos plantea una serie de paradigmas, y para el presente ensayo lo que hemos hecho es seleccionar por un lado el paradigma modernista clásico, que denomina así a esta noción de nación que piensa a la comunidad nacional como una comunidad política que es imaginada porque los miembros nunca se conocerán a la mayoría entre ellos, es soberana porque su nacimiento se da en una época de ilustración y revolución, y por otro lado tiene una idea de ser libres, y a su vez es limitada porque en su mayoría de casos plantea fronteras físicas, territoriales y culturales finitas. Por otro lado tenemos, me faltó mencionar que el mayor representante o el paradigmático, el autor paradigmático de esta línea es el cientista político e historiador irlandés Benedict Anderson, con su obra Comunidades Imaginadas, reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Por otro lado, tenemos el segundo paradigma, que es el paradigma postcolonial. Acá tenemos como autor paradigmático a Partha Chatterjee, con su obra Nación en tiempos heterogéneos. En esta propuesta de análisis, lo que nos plantea Chatterjee es que este nacionalismo, un poco el que viene de la modernidad, de la ilustración, es un nacionalismo que no aplica a naciones postcoloniales, a naciones del tercer mundo, porque plantea categorías universales propias de Occidente que no existen propiamente en las sociedades o en las comunidades nacionales de países postcoloniales, ¿no? Un poco resumiendo las ideas de Chatterjee, lo que plantea es que la realidad desborda estas concepciones de nación y nos deja un poco descuadrados en las
en la hora de sostener estos discursos. Él plantea que existen conceptos que se disocian de la realidad, como son los de ciudadanía, sociedad civil y democracia. Y el tercer paradigma es el del branding, en el que tenemos una diversidad de autores, entre los que están Sobomi Varga y Félix Locio, con Gisela Canepa en sus últimas publicaciones, ¿no? Algo que cabe señalar, que un poco señalamos también en el ensayo que hemos escrito Andrea y yo, es que no entendemos ni al Estado ni a la comunidad nacional o nación como un espacio heterogéneo, como un espacio, perdón, homogéneo, como un espacio lineal o monolítico, sino por el contrario, lo entendemos como un espacio de contingencia, de constante lucha por desarrollar intereses particulares o por cumplir ciertos parámetros estipulados. Y además de entender como estos espacios heterogéneos al Estado y a la comunidad nacional, también tenemos en esa misma lógica lo que es el empresariado nacional e internacional, ¿no? Siguiendo un poco la línea de Francisco Durán, que señala cómo existen diversos grupos hegemónicos en la economía que, si bien no coordinan sus prácticas en una suerte de organización centralizada, sí lo hacen de alguna manera en la práctica y en el discurso a la hora de posicionarse con las políticas públicas del Estado. Bueno, ahora continúa Andrea con una explicación más al detalle de lo que es el paradigma del branding. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de la branderización de la nación bicentenaria, utilizamos a Somoki Vargas, ¿ya? Y él habla que existen tres agendas, ¿no? La conservadora, la transformadora y la transferible. Entonces, ahorita vamos a aterrizar un poco al caso bicentenario, y claro, se está tratando de formar una nueva ciudadanía pensada desde lo económico y lo performativo, que va más allá, o sea, que no se enfoca tanto desde los derechos y deberes que tienen los ciudadanos de una nación, ¿no? Sino más que nada se enfoca en el rendimiento económico, en cómo las personas se ponen en escena, cómo producen y cómo consumen. Entonces ahí tenemos ese concepto de ciudadano prosumer, ¿no? Que Gisela Canepa lo señala en su texto, y bueno, ¿a qué hace referencia? O sea, existe un homo economicus, que a su vez también es un homo performance, y en ese sentido hay una racionalidad económica y performativa como principio de acción y valoración, ¿no? O sea, el hecho de cómo te ven los demás, cómo tú te muestras a los demás, y también el hecho de que ahora estamos celebrando un montón la economía y nuestro rendimiento económico, más allá de que también están desempeñándose nuestros derechos y deberes en la nación, ¿no? O sea, hay un giro del enfoque de lo que se valora por parte de la nación. Siguiente. Y esto lo vemos, siguiente. Ya. Siguiente, para que se vean las fotos. Ya, perfecto. Entonces, volvemos a esa diapositiva, ¿no? Y tengo 5 minutos, a ver. Por ejemplo, el momento de señalar las 3 fases, nos detenemos en imaginar que una nación, ¿qué tipo de nación? ¿No? Una nación con derechos, estamos imaginando eso, a eso nos está alentando el proyecto bicentenario, o nos está alentando a esta nación que celebra el rendimiento económico, que celebra a los emprendedores, pero más allá o al margen de la situación de inestabilidad laboral o de la precariedad laboral que hoy en día vemos, o una nación exitosa, pero exitosa al margen de qué, ¿no? O sea que, claro, nos planteamos como una nación exitosa bajo ciertas formas de medir el éxito, como los rankings mundiales, ¿ya? Y decir como sí, vamos a aspirar a mejorar la economía y el PBI, pero en cosas tangibles no lo vemos más así, o sea, excluye finalmente a parte de la población, ¿no? ¿Quiénes son invitados a imaginar? ¿No? También el hacer, ¿quiénes hacen? El Estado está haciendo, pero las personas las invitan a hacer. ¿Desde qué condiciones? Desde las condiciones de voluntariado, por ejemplo. Y está bien ser voluntarios, pero también el voluntariado esconde una serie de
actitudes como un trabajo no pago, no remunerado, y que eso también se refleja dentro de la informalidad económica que existe en el país, ¿no? Y celebrar qué cosa, ¿no? ¿Por qué el Estado nos está diciendo qué es celebrable y qué no? Y ahí vemos de que existe una lógica donde el Estado nos está diciendo qué es lo que se debe imaginar, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe celebrar, pero al mismo tiempo nos hace creer que es una cosa donde existe una participación ciudadana activa, cuando no es así, cuando nos está proponiendo cómo se tiene que crear un nuevo sujeto al que se aspira convertirse como ese nuevo ciudadano del bicentenario, ¿no? Y no es una cosa que se propone desde la ciudadanía, sino desde el Estado, ¿no? Y que de repente no incluye a otras poblaciones, ¿no? No todo el mundo tiene el acceso a cuestionarse cómo se crearía una nueva ciudadanía bicentenaria, ¿no? Entonces eso lo vemos, por ejemplo, con las banderas, que son muy asociadas a los valores que se quiere promulgar en esta nueva comunidad nacional, ¿no? Pero estos valores están acá, pero también responden a una política pública de exhibición, ¿no? Donde, claro, estos actos son mostrados en la esfera pública a través de hashtags, a través de posts de Instagram, a través de visibilización en el programa del Bicentenario, ¿no? Entonces es una política de exhibición de estos casos de las personas que cumplen con esos valores, pero no hay una crítica atrás, que no han propuesto tampoco esto, ¿no? Entonces ahí tenemos una serie de críticas en las cuales ahondamos mucho más en el artículo que los invitamos a leer. Siguiente. Y ahora queremos hablar un poco del contexto COVID. Bueno, como Andrea ya señaló, queremos aprovechar también para hablar un poco del contexto actual de pandemia, haciendo una suerte de bullet points, ¿no? Primero, queremos señalar que este texto, como ya Andrea en el inicio mencionó, fue pensado inicialmente en el transcurso de un curso sobre el neoliberalismo cultural y el branding aplicado a ciudades y a la nación, a la noción de nación. Y queremos señalar que fue pensado en ese contexto previo al tema de la pandemia. Segundo, nos parece importante señalar que el análisis del neoliberalismo cultural es bastante importante en el sentido que nos puede ayudar a identificar ciertos factores o ciertas trabas que existen a la hora de implementar políticas públicas. En el caso puntual del contexto de la pandemia de COVID, nos puede permitir pensar en la actuación del Estado frente a la pandemia y esta incapacidad que tiene para solucionar los problemas estructurales, que por ejemplo, como mencionaba Patricia, el problema que tiene de superar la privatización de la atención en la salubridad, en los espacios de centros de salud, hospitales en general, a partir de una privatización, ¿no? En tercer lugar, nos permite ver cómo los discursos y performance emprendidas desde el gobierno central apelan a mandatos generalizables, ¿no? Este prosumer, consumidor y productor de uno mismo, como señalaba Andrea, son mandatos que se dan a la nación, que sin embargo tienen un carácter bélico y sancionador en el contexto de pandemia, de esta crisis mundial de salud, y que dejan a muchas personas descolocadas en ciertos sentidos, ¿no? Finalmente, la pandemia nos revela de una manera drástica cómo las personas que no cumplen con este mandato de ser estos productores y consumidores de sí mismos, esos emprendedores de uno mismo, o fracasan en el intento, son penalizables, son excluibles y marginalizables. Esto nos lo muestran a diario los medios de comunicación masivos, en la televisión pública, en sus noticieros, cuando salen acompañando a la policía o salen acompañando a las Fuerzas Armadas, persiguiendo a los irresponsables que no cumplen con la pandemia, ¿no? Que en muchos de los casos también
son perseguidos mientras tratan de conseguir medios económicos para subsistir, ¿no? La pandemia, más que dar un pie a la reflexión sobre la viabilidad de los mandatos, de la propuesta de marca país, de la propuesta de bicentenario, ha servido desde nuestra perspectiva, es decir, Mejía y Navarro, Navarro y Mejía, ha servido para reforzar la marginación y la construcción de una comunidad nacional excluyente. Esto ha convertido a los excluidos de siempre en una suerte de parásitos o enemigos públicos, propagadores irresponsables del virus, que no son la ciudadanía que quisiéramos tener en términos de los mandatos, ¿no? Y bueno, nuevamente agradecer a los organizadores del evento, a los responsables de Antropía que han sacado adelante el proyecto del dossier sobre el neoliberalismo a la especialidad, y también a Andrea, que en conjunto, con quien en conjunto hemos trabajado esta propuesta analítica. Gracias. Muchas gracias, Andrea y Diego, por su presentación y por demostrarnos que el neoliberalismo se puede leer desde diversos planos, ¿no? En este caso desde el proyecto bicentenario. En ese sentido, pasamos a Gisela Canepa, que nos comentará un poco sobre el resultado final ya de este nuevo número de Antropía, habiendo sido ella parte del comité de especialistas que revisaron los artículos. Gisela. Ok, bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación. De alguna manera, los docentes de antropología estamos siempre cerca de la revista porque nos convocan, nos consultan, participamos en las evaluaciones de los artículos, revisión de los artículos. Y bueno, entonces en esta ocasión además quiero agradecer por haberme invitado a participar de la presentación de este número que ciertamente me es muy querido porque toca un tema que me interesa y sobre el cual he venido investigando, publicando en los últimos años, ¿no? Andrea y Diego habían mencionado que el artículo que ellos han publicado justamente sale, digamos, se desprende de un trabajo de fin de curso que ellos llevaron cuando Félix Locio y yo llevamos un curso sobre marca país y la construcción de ciudadanías, ¿no? Y comunidades nacionales. Ahí también quiero mencionar que el artículo de Alejandro Boico sobre la nación en tiempos neoliberales, la marca España como brazo ideológico del gobierno, también fue uno de los trabajos de fin del curso. Entonces, eso me alegra mucho, y no sé si Félix estará viendo esto, pero le comentaré porque, digamos, todo lo que pueda nacer de un curso que uno dicta y que empieza a tener vida propia, en publicaciones y en otros trabajos, pues y en tesis, eso nos reconforta mucho como docentes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que estamos manteniendo, no solamente comunicando, transmitiendo nuestro conocimiento a través de las clases, sino estableciendo un diálogo con los estudiantes que empiezan a producir y convertirse así poco a poco en colegas, ¿no? Los que ya se gradúan son nuestros colegas. Bueno, entonces agradecer haberme invitado a esta presentación. Yo también quisiera empezar mencionando algunas cosas sobre la revista. No sé, será ya por los años que han pasado, es el número 17, y yo recuerdo la presentación de los primeros números, no sé si fue el primero o el segundo, donde también me invitaron a presentar, entonces eso quiere decir que ha pasado mucho tiempo. Y esa continuidad que han logrado mantener, no solamente es objeto de felicitación, los felicito por eso, ¿no? A ustedes, pero también a las generaciones anteriores que le han dado sostenibilidad a la revista, pero también me permite comentar algunos otros puntos, ¿no?
primero que la revista nace y también es posible porque hay una serie de cambios en la universidad, ¿no? Para empezar, se empezó a contar con presupuestos para estas actividades estudiantiles. Cuando yo era estudiante de antropología, teníamos una revista Hantu, que salió un número, salió otro, y después murió, porque cada número requería pues una inversión de esfuerzos enormes, ¿no? Teníamos que hacer actividades para conseguir los fondos, etc. Entonces la revista nace en un nuevo momento de la universidad, pero también del país. O sea, la revista, no lo digo con mal ánimo, pero la revista también es producto de los cambios de un contexto neoliberal que tocan a la universidad y a sus formas de administrar sus presupuestos, la relación con los estudiantes, etc. Entonces, esta continuidad que ha tenido la revista creo que también poco a poco podría llevarlos al punto donde puedan preguntarse sobre la historia que ya tiene esta revista. ¿Cuándo nació? ¿En qué circunstancias? ¿No? Y cómo se encuentra ahora también en una situación de crisis, ustedes mismos lo han mencionado, ¿no? Donde la universidad tiene que hacer recortes en varios ámbitos para superar la crisis económica que se deriva de la pandemia. Entonces, ahora están publicando en digital, ¿no? Están haciendo la presentación online. O sea, hay una historia de la revista que llega a este momento de crisis que es tan revelador para todo lo que está pasando en el país, que creo que también los puede invitar a hacerse esta pregunta de cuándo nace la revista, cuáles son sus características, qué recorrido ha tenido, y cómo se inscribe también como parte de lo que el neoliberalismo hace posible, o digamos el régimen neoliberal hace posible. Hay mucha crítica que hacer, y los artículos que se presentan en la revista están dirigidos a hacer esa crítica, ¿no? Y es importante mantener ese sentido crítico, pero a veces, y lo digo como autocrítica, a veces nos quedamos atrapados en lo que Sherry Ortner llama la dark anthropology, la antropología pesimista sobre el neoliberalismo, ¿no? Y dejamos de ver las posibilidades que también abre, ¿no? Cómo esas posibilidades tienen que ver con circunstancias contextuales, con el lugar desde donde nosotros experimentamos, vivimos y lidiamos con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, invitarlos a pensar un poquito en esa dirección, la revista misma, hacer un acto reflexivo, los antropólogos nos encanta hacer eso, sobre lo que es la revista misma, ¿no? Y creo que tienen que ser ustedes mismos los que pueden hacer esa reflexión, ¿no? Y luego la continuidad y la historia que ya tiene la revista también me recuerda otro punto, que es algo que quiero felicitarles, y es que yo recuerdo que en esas primeras presentaciones de las revistas, un tema importante era la falta de presencia de estudiantes mujeres. Empezaban a escribir en los artículos, pero no estaban en la organización. Estaba totalmente gestionada por hombres, ¿no? Y yo me acuerdo que lo hemos comentado, los colegas lo comentábamos como un reto que tenían los estudiantes y la revista de hacerla también un espacio femenino. Y eso ahora ya no es tema. O sea, hay una presencia femenina importante. Recuerdo que algunas de las cosas que se comentaban era también que las mujeres no se animaban, no querían, en fin. O sea, eso me parece que ya no es un tema, pero sí lo quería resaltar porque es una conquista. Si no la vemos un poquito en perspectiva histórica, también ahora podemos naturalizar que las mujeres están ahí. Pues hace 17 años no estaban, ¿no? Y 17 años es mucho, pero también es poco. Entonces, eso también es un punto que yo quería destacar y felicitarlos por eso, en relación a la revista. Y la otra cosa es que la revista también ahora ofrece un horizonte amplio, ¿no? Un horizonte amplio en dos puntos. Uno es que están involucrados estudiantes de otras disciplinas.
del Departamento de Ciencias Sociales, hay sociólogos de ciencias políticas, de antropología, hay un economista que hace una reseña, ¿no? O sea, hay una presencia de compañeros de las diferentes disciplinas y eso obviamente abre el horizonte de la revista, lo enriquece, ¿no? Y también hay un horizonte más amplio en cuanto a los contextos que son discutidos. Hay un artículo sobre la marca País en España, ¿no? Hay un fotoreportaje sobre lo que pasa en la frontera entre Estados Unidos y México, sobre lo que pasa en el contexto mexicano, ¿no? Entonces, o sea, creo que también es importante empezar a pensar que ya no tenemos que estar restringidos a hacer una antropología peruana porque estamos en el Perú, ¿no? No contamos con los recursos que cuentan estudiantes en otras universidades, sobre todo a niveles de doctorado, de posgrado, que sí pueden ir, viajar y hacer antropología en otras partes. Nosotros hemos hecho siempre una antropología sobre el Perú, desde el Perú o desde la región latinoamericana, y eso también ha sido un aspecto importante porque nos ha dado una voz y hemos asumido nuestra voz posicionada desde América Latina para dialogar con otras antropologías, pero también nos ha limitado, ¿no? No tenemos esa capacidad de comparación. Por ejemplo, a mí me parece que el artículo sobre la marca País, el artículo de Alejandro Boico, es muy interesante no solamente por el caso que presenta, sino también porque nos permite o nos abre la posibilidad de comparar uno de sus argumentos interesantes con cómo es que eso pasa en el Perú, pero ahorita voy a volver sobre ese artículo. Para terminar con mi introducción, espero que hoy, ¿cuánto tiempo me queda? Mauricio. Gisela, sí, continúa, te quedan 8 minutos. Ya, ok. Bueno, entonces este horizonte amplio, ¿no? No solamente continuidad de la revista, sino que también está agarrando un vuelo que nos abre un paisaje mayor y muchas más posibilidades. Y el ánimo, si antes era que participen las mujeres, pues que ahora participen estudiantes de diferentes disciplinas y que además se animen a tratar temas que tengan, o estudiar casos que tengan que ver con otros contextos latinoamericanos o del mundo, ¿no? Ahí tal vez esto que ahora es algo que nos preocupa mucho, que es las posibilidades de hacer investigación a distancia o digital, ¿no? Que ahorita es una respuesta a una situación de crisis, tal vez se pueda convertir en una posibilidad de pensar en hacer investigaciones sobre otros contextos, no el peruano, con pocos recursos, porque eso también tenemos que aceptarlo como la condición en la cual en el Perú producimos conocimientos y los estudiantes estudian y hacen sus tesis, etc. Y bueno, igual que Patti, yo también quiero felicitar la elección del tema y también el tema de la próxima convocatoria, porque sí me parece muy importante que el neoliberalismo, tanto como régimen político, económico, jurídico, pero también como régimen cultural, tiene que seguir siendo problematizado, ¿no? Y varios hemos sentido que en los últimos años en ciencias sociales hemos perdido de alguna manera los instrumentos o no sé, un espacio para hacer ese ejercicio crítico, ¿no? Yo creo que el propio régimen neoliberal en sus dimensiones culturales e ideológicas nos plantea una trampa para mantenernos críticos, porque el neoliberalismo y sus expertos han capturado los conceptos de las ciencias sociales y han empezado a crear discursos a partir de esos conceptos. Entonces, conceptos que tenían un sentido crítico de pronto se convierten en conceptos que son operacionalizados para profundizar un discurso neoliberal, ¿no? Una ideología y una cultura neoliberal, y eso nos ha restado capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, mi preocupación siempre ha sido esa, que a pesar de, digamos,
que a veces he sentido que mi preocupación por seguir siendo crítica acerca de lo que pase frente a un conjunto de otros actores, y o sea, de un conjunto, digamos, de un sentir generalizado, de que en realidad debemos celebrar el éxito peruano, porque eso se había instaurado de manera muy fuerte. Es parte de un sentido común, ha sido parte, hasta la pandemia, ha sido parte de un sentido común el tener que celebrar los éxitos del Perú y perder ese sentido crítico, ¿no? Si alguien era un poco crítico, era hasta tildado de aguafiestas, por decirlo menos, ¿no? No se podía decir que la gastronomía tenía problemas también, ¿no? Y, en fin, entonces, a pesar de que yo me sentía siempre de ese lado dark, de la antropología dark, como dice Sherry Ortner, pues yo sigo insistiendo en que con todos los matices que la etnografía siempre ofrece acerca de dicotomías entre bueno y malo, oscuro y claro, y tenemos que mantenernos firmes en esa actitud crítica y seguir investigando. O sea, la investigación sobre el neoliberalismo recién empieza, porque el neoliberalismo no va a terminar con la pandemia, porque de pronto nos damos cuenta que sí, había una serie de cosas que eran necesarias criticar. El neoliberalismo está eventualmente en pleno auge. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora, y en ese sentido yo tenía como una de las preguntas para comentar el artículo de Andrea y Diego, yo quería preguntar, bueno, ¿y ahora cómo va a reinventar el bicentenario el discurso en pleno contexto de la pandemia? ¿No? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo es que la pandemia está siendo gestionada o no desde una lógica neoliberal? Y por lo tanto también reproduciendo divisiones, formas de exclusión, de explotación, estas cosas que Andrea y Diego estaban mencionando, ¿no? Cómo se establece ahora, se criminaliza el hecho de que haya sectores que no pueden quedarse en casa, ¿no? O sea, este discurso de yo me quedo en casa, ¿a quién está dirigido? Entonces, la pandemia está siendo gestionada desde una lógica neoliberal. Esa es una pregunta importante, ¿no? Sobre todo cuando estamos frente a también una oportunidad. Naomi Klein es muy entusiasta en pensar que estamos en una situación de crisis que puede refortalecer el sistema neoliberal, pero también podría abrir un campo de oportunidades para lograr transformaciones y mejoras, un futuro posible donde las taras del neoliberalismo pues, no tengan cabida, ¿no? Pero si estamos frente a esa posibilidad, no me gusta lo de la nueva normalidad, pero si estamos frente a la posibilidad del cambio, tenemos que entender cómo opera el neoliberalismo y cómo puede estar también siendo tan inteligente de instalarse sin que nos demos cuenta, porque estamos capturados por el miedo, porque la pandemia pone en juego la vida misma. Y entonces eso nos pone en una situación difícil. Tenemos que, o sea, nuestro cálculo del riesgo está planteado en el ámbito de nuestra propia supervivencia y la de nuestro sector más cercano, ¿no? Entonces, si eso es lo que está en juego, pues cómo está la gestión de la pandemia gestionando una política de la vida misma, que Nicholas Rose ha justamente establecido como una nueva fase del neoliberalismo, donde la vida misma es lo que está siendo mercantilizado. Ya no es el trabajo, ni la precarización del empresario de sí mismo, es la vida misma lo que pasa a ser mercancía y tiene que ser gestionado. Entonces, ¿cómo el contexto de la pandemia y la manera como los estados están respondiendo a eso, no solo el Perú, puede estar poniendo en juego la manera en la que la vida misma se convierta o no en mercancía, ¿no? Y por eso es tan interesante
tan importante prestar atención también a ciertos movimientos, ¿no? Y tal vez preguntarse si en esos movimientos hay alguna clave también para mantener el sentido crítico con respecto al neoliberalismo y cómo este puede estar fortaleciéndose en un contexto de crisis como esta. Por ejemplo, voy a hacerla. Por ejemplo, las manifestaciones en Estados Unidos, que además se han replicado en varias ciudades del mundo en relación al racismo, a la supremacía blanca en Estados Unidos y la muerte de este afroamericano, ¿no? A mí me parecía súper interesante porque uno de los gritos, digamos, que se daban mientras la gente estaba en la calle tenía que ver con el asunto del derecho a respirar. No puedo respirar, o déjeme respirar, no me acuerdo ahorita cuál es el eslogan, ¿no? Pero se estaba refiriendo al respirar, que tiene que ver justamente con el asunto de la vida misma, ¿no? Y la defensa de la vida misma. Entonces, pero también el respirar nos remite a el síntoma del coronavirus, que justamente es la incapacidad de poder respirar y que requiere pues estos respiradores, ¿no? Entonces, el tema de la vida misma, del respirar como derecho, ¿no? Derecho de salud, quiero mi UCI con mi aparato para poder respirar, o quiero mi libertad y reconocimiento como ciudadano afroamericano, porque lo que está en juego es el respirar, el poder respirar, lo que remite a la vida misma, ¿no? Y me parecía también interesante el hecho de que la gente salía a las calles a pesar de la prohibición, a pesar del miedo, ¿no? Y creo que se estaba haciendo un cálculo del riesgo justamente en términos de lo que está en juego, la vida misma. Si la vida misma está en juego, me quedo en mi casa y defiendo mi vida misma, o salgo a la calle y defiendo la vida de todos, de alguna manera, ¿no? Y bueno, también en el caso peruano, cuando pensamos en estos trabajadores informales, migrantes temporales que de pronto empezaron a salir de Lima en el contexto de la pandemia, también estaban contradictoriamente no acatando la orden de quedarse en casa porque estaban defendiendo la vida misma, pero la vida de ellos. O sea, el riesgo que ellos tomaban tenía que ver con el lugar que ocupan en la sociedad y dónde está para ellos la lucha de la vida misma. Para ellos la lucha de la vida misma implicaba tener que tomarse el riesgo de salir y no acatar las órdenes. Obviamente para una clase media que podemos hacer homeworking, la vida misma la cuidamos bien quedándonos en casa, ¿no? Bueno, el tiempo se me ha pasado, yo quería entrar en detalle en algunos de los artículos para ver también los temas que planteaban hacia futuro, ¿no? Uno de los temas tiene que ver en esto de pensar el neoliberalismo y cómo es que se está configurando en el contexto de la pandemia a nivel global, pero sobre todo nos interesa también el contexto peruano. Ahí me parece súper interesante la figura de Vizcarra y el tipo de gobernante que está performando él a través de sus apariciones en televisión, ¿no? Me parecía interesante, creo que fue ayer, él mostrando cómo es el uso correcto de la mascarilla, y yo recordaba, ustedes tal vez no, los más jóvenes, a Belaúnde Terry cuando era presidente, y tenía también un mapa con la transoceánica, ¿no? Esas dos imágenes me llamaron la atención y no podía dejar de vincularlas, ¿no? Entonces, tenemos hoy día a un presidente que pareciera que ejecuta su función de gobernante, no tanto en términos de estadista, sino más en términos de comunicador. ¿Y qué cosa significa eso, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con una gubernamentalidad neoliberal? La emergencia de una figura de gobierno de ese tipo, ¿no? Pero el otro tema, y con eso termino, es el tema del género, ¿no? El artículo de Jorge Bellatín sobre el emprendedor como sujeto neoliberal me pareció interesante, y
pero tenía curiosidad de saber cuál es el lugar de la mujer en este discurso del emprendedor, porque los casos que él trató eran todos de estos gurús de las ventas o del coaching, que son hombres, ¿no? Entonces, digamos, me levantó la pregunta sobre el género, que creo que también es un tema importante para pensar las formas de exclusión y de explotación que el neoliberalismo promueve y donde las mujeres y otros grupos subordinados, digamos, sufren doblemente, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí porque ya me he pasado del tiempo. Sí, no te preocupes, Gisela. Muchas gracias por tus comentarios y por esa gran reflexión que haces sobre el neoliberalismo y mostrarnos que es un campo que no tiene que dejar de ser estudiado, sobre todo en el contexto actual. Y nuevamente reiterarte el agradecimiento por participar en el comité de revisión de artículos. Bien, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, en el que le voy a hacer una pregunta recopilada por el equipo de Entropía a cada ponente. Y van a tener 6 minutos para contestar cada pregunta como máximo. Y comenzamos con Josefina. La pregunta es, ¿cuál es la relación de la revista con otras ciencias como la historia? Ya, ¿respondo ahorita? Sí, tu tiempo acaba de comenzar. Ya. Muchas gracias por la pregunta, es súper importante. Bueno, para empezar, la revista Entropía siempre tiene sus puertas abiertas a estudiantes de otras especialidades, de ciencias sociales o humanidades, y creo que aquellos estudiantes de historia que nos estén viendo aquí, quiero decirles que la revista también tiene las puertas abiertas para todas sus producciones, las que tengan. Para este número, lamentablemente no hemos contado con participación de estudiantes de historia. Usualmente en los números anteriores tampoco creo. Al menos desde cuando yo he estado, que ha sido creo que el año 2017, 2018 por ahí. Pero nada, como sabemos también, la antropología y la historia han tenido una relación bastante, bueno, de larga data, ¿no? A veces algo conflictiva, a veces algo bastante integrada, y creo que como estudiante y estudiantes que también estamos participando acá, reconocemos que la historia es una disciplina fundamental para ejercer la antropología y también para pensar nuestros contextos, ¿no? Por ejemplo, a mí me habría encantado poder recibir un artículo de algún estudiante de historia, por ejemplo, que nos brinde un enfoque histórico sobre el desarrollo del neoliberalismo, ¿no? Aunque también contamos con la reseña de Álvaro Zapata sobre un libro de historia, de Queen Slobodian, ¿no? Sobre el desarrollo del neoliberalismo. Pero, en fin, eso, nada, que la revista tiene las puertas abiertas siempre para estudiantes de historia y de humanidades en general, estudiantes de literatura, de lingüística, de psicología, de geografía y medio ambiente, bueno, ya abriendo un poco más, también estudios latinoamericanos, aquellas disciplinas humanísticas y sociales. Bienvenidas y bienvenidos a participar también en la Entropía, porque este es un espacio también para ustedes, y sobre todo creo que es fundamental enriquecer el debate entre la comunidad estudiantil, no solo en antropología, sino también interdisciplinariamente, como también mencionó Gisela. Ahora tenemos nuevos horizontes, ¿no? Y me encantaría ver la producción de estudiantes de historia y disciplinas de humanidades en la revista, y bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Creo que eso es. Gracias. Muchas gracias por tu respuesta, Josefina. Ahora voy a plantear la pregunta que se le ha hecho a Patti, y tiene también 6 minutos para responder, que dice, ¿cuál es la importancia de hablar sobre el neoliberalismo desde una perspectiva antropológica en un momento como este de pandemia, cuarentena y precariedad en una gran parte de la población mundial? Gracias, Mauricio. Bueno, es una pregunta muy amplia. Creo que Gisela ya empezó a responderla también en su intervención, ¿no? O sea, cuando mencionaba cómo se está gestionando esta crisis y en qué medida se hace desde una lógica neoliberal, ¿no?
Yo creo que desde una perspectiva antropológica tenemos muchas cosas que aportar para investigar y hablar del neoliberalismo en este contexto, ¿no? En principio, la pandemia, por ejemplo, el tema de la salud no es solamente un tema médico, ¿no? Tiene que ver mucho también con, culturalmente, cómo estamos enfrentando esta situación de salud, ¿no? Y yo creo que ahí los antropólogos médicos tienen mucho que ofrecer también de cómo las poblaciones van reaccionando frente a las distintas informaciones que circulan, ¿no? Pero también desde la comunicación, ¿no? O sea, cómo se distribuye, se gestiona toda una comunicación de pánico, de angustia, ¿no? Que es global, que no es solamente nacional, ¿no? O sea, ahora con el desarrollo de las tecnologías de comunicación tenemos acceso pues a la televisión y los periódicos de España, de Nueva York, de distintos países, ¿no? Entonces hay también ahí una comunicación de esta crisis de salud que excede también al campo peruano, ¿no? Y también hay situaciones de incomunicación, ¿no? O sea, cuánto extendemos la información de prevención, de cuidado en otras lenguas, para otros contextos que no tienen acceso, por ejemplo, a las señales de internet, etcétera, ¿no? Entonces, cómo pensar en otras vías de comunicación, en otras lenguas, que fue algo que también se discutió al inicio de la pandemia, ¿no? Un reclamo que se le hizo al Ministerio de Cultura, que finalmente respondió, pero parcialmente, digamos, solo a la cuestión de la traducción en radio, ¿no? Luego tenemos también los impactos culturales y sociales que tiene la cuarentena misma, ¿no? En diversas poblaciones. La cuarentena en el Perú, después de más de 100 días, terminó ayer, pero no para todos, ¿no? Por ejemplo, los niños menores de 14 años y los adultos mayores de 65 siguen en cuarentena, ¿no? Y eso tiene también importantes consecuencias en su sociabilidad, en su necesidad de conectarse con otros, ¿no? Hay familias que están separadas por esta situación, ¿no? Entonces hay muchos temas también que investigar, toda la dimensión, digamos, educativa, ¿no? De la experiencia de niños y jóvenes, que es toda una sociabilidad, no es solamente un aprendizaje, está suspendida o está, digamos, se lleva vía vías electrónicas, pero no en todas partes es posible, ¿no? Entonces ahí también hay mucho por investigar. Y el tema de la precariedad también, ¿no? Cómo esta crisis económica que va a lanzar a la pobreza a muchas personas, que va a incrementar los niveles de precariedad que ya veíamos que el neoliberalismo había insertado, digamos, en nuestra normalidad laboral, se van a profundizar de maneras muy, digamos, no vistas hasta ahora, ¿no? Porque también entran, digamos, a ámbitos informales menos controlados, ¿no? Si ya se había desregulado bastante el ámbito laboral, ahora en esta crisis van a darse nuevos espacios de informalidad y probablemente ilegalidad también, ¿no? Por la falta de supervisión en la que nos encontramos, ¿no? Entonces creo que desde una perspectiva antropológica hay múltiples entradas, ¿no? Desde cómo se gestiona, desde los impactos que tienen las poblaciones, desde cómo se comunica y con qué intenciones se comunica, y también desde qué impactos tiene esta crisis en las vidas materiales de las personas que estudiamos también, antropólogos y antropólogas, ¿no? Creo que estoy a las justas con mi tiempo. Gracias. Sí, está bien, Pati. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora vamos con la pregunta que va dirigida hacia Andrea y Diego, que dice así: ¿creen que sería importante tomar este nuevo contexto como una oportunidad para cambiar esta branderización, dada la creciente marginación y sociedad excluyente? ¿Es un punto de inflexión para combatirlo? Bueno, me toca a mí responder un poco esto, tratar de responderla. La pregunta a mí me lleva un poco hacia ciertas reflexiones que teníamos en la clase con Gisela y Félix, de la que surge este ensayo, y es que nosotros, o sea, no solo las personas que estamos participando en este evento, sino en general como que los ciudadanos que somos consumidores de alguna manera de todo este bagaje discursivo,
somos parte del neoliberalismo también, y también nos vemos afectados, nos emocionamos también por las campañas publicitarias, por los mandatos que se hacen a través del neoliberalismo cultural y del branding y la branderización de la nación, ¿no? Pero sin duda darnos cuenta a través del análisis discursivo y del análisis de las políticas públicas, como el que planteamos un poco en el ensayo que está incluido en el dossier, nos brinda la oportunidad de ver las limitaciones de esto, ¿no? Y poniéndonos un poco gramscianos, hacer o dar pie a la batalla cultural por los sentidos comunes, ¿no? Plantearnos si realmente esta es la ciudadanía o la comunidad nacional que queremos generar, o si queremos ir un poco más allá, ¿no? Si esta política pública como tal hace los cambios que queremos, o hay que ir más allá y ir por cambios estructurales, ¿no? De llegar a una ciudadanía en la que todos tengamos acceso a la salud pública, en la que todos podamos, si hay una nueva cuarentena, quedarnos en casa tranquilos, sabiendo que nuestros hijos van a ser educados y que nuestros padres y la ciudadanía en general van a tener asistencia médica si es que lo necesitan, ¿no? Y eso, por un lado, sobre el tema de si hay como que un punto de inflexión para combatirlo. Creo que como mencionaba Gisela, es como que una oportunidad importante para cuestionarnos, ¿no? Todo esto. Sí, Diego, muchas gracias por tu Yo quería respuesta, pero... complementar un poquito la respuesta. Ok, Y yo creo que, o sea, justo ayer Diego y yo nos llamamos, ¿no? Para darle vueltas al tema de cómo actualizamos con el contexto COVID, ¿no? Y una de las cosas que veíamos es de que se habían adaptado muchos de los recursos del proyecto Bicentenario a la pandemia, ¿no? Entonces, Diego comentó que la figura de los voluntarios ahora se estaba utilizando voluntarios para ayudar con este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, claro, podemos cambiar el sentido de branderización de repente, y claro, ya hasta incluso se contradice un poco porque ya no celebran las mismas personas, ya no celebran emprendedores, que se busca la chamba como sea, y claro, la informalidad, porque ahora esos sujetos son una potencial amenaza para la salud pública, cambia el discurso totalmente. Yo creo que será un proceso de readaptación que sí puede darnos un nuevo horizonte, no sé si desbranderizado, pero sí una participación ciudadana activa para crear e imaginar este nuevo contexto bicentenario, ¿no? Que creo que sí podría generarse, ¿no? Pero sí cambian totalmente las lógicas en cómo se estaba planeando este proyecto, porque claro, ya no se tiene que responder a las mismas problemáticas que antes teníamos, porque ahora estamos en una situación de crisis y las problemáticas son completamente diferentes, ¿no? Incluso el tipo de sujeto que se busca, porque ahora ya no es un sujeto emprendedor, chamba, sino ahora es un sujeto responsable, higiénico, y, y claro, responsable también con la ciudadanía y con el contexto, ¿no? Y eso, nada más. Yo quería saber si nos queda un poco de tiempo porque quería agregar algo más. sí, aún tienen 2 minutos. Claro, un poco a partir de las reflexiones que presentaba Gisela y un poco lo que menciona ahora Andrea, creo que esto nos pone, nos abre la puerta a pensar cómo el sujeto va a responder a este mandato de disciplinamiento, de ser una persona responsable y no ser un agente contaminante. Me parece súper interesante porque nos pone muchas limitaciones, ¿no? Porque quiénes pueden absorber estos discursos y quiénes no. Y me gustaría situarlo, por ejemplo, en el tema de esta aplicación que se está planteando como un mecanismo de bioseguridad, ¿no? Para saber qué agentes han circulado por qué zonas, ¿no? Este famoso tracing, que ya no solo
mira nuestro comportamiento, sino como que a un nivel más íntimo, ¿no? Nuestra privacidad también de alguna manera se ve invadida y de alguna manera es como que nuestra identidad es muy, muy complementaria con el tema digital, ¿no? Y me quería dar un poco la oportunidad de hablar de un autor que a mí me gusta mucho hoy en día, que es Byung-Chul Han, que habla como la libertad en sí ha sido mercantilizada hoy en día, ¿no? Es decir, a través de los likes, a través de qué hicimos o qué no hicimos y lo que publicamos en nuestras redes sociales, hoy día me puse la mascarilla o no, también va a pasar a ser un parte de esa libertad que estamos mercantilizando y haciendo producción constante de una imagen, ¿no? Y una performance. Y lo dejo ahí por falta de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, y también a Andrea por la respuesta. Ahora vamos con la pregunta dirigida a Gisela, que dice, ¿de qué forma se está renovando la antropología y las ciencias sociales para que no se pierda el sentido crítico del análisis del neoliberalismo, antes y después de la pandemia? Ya, voy a tratar de no pasarme de los 6 minutos para no abusar del tiempo. Sí, esa es una pregunta importante y Leo Lamas y yo que estamos ahorita va a salir un libro que estamos editando juntas, justamente esa es una de las cosas que más nos preguntamos y nos conflictúa, ¿no? Em, este, eh, y en este contexto nos estamos preguntando, pues bueno, entonces, ¿cuál es la oportunidad que la crisis de la pandemia nos ofrece para repensar también las disciplinas y cómo mantener este sentido crítico, ¿no? Pero eso mismo ya parece hasta una trampa, porque leyendo el artículo sobre el emprendedor como sujeto neoliberal de Jorge, me dio curiosidad estos personajes de los que él hace el trabajo, y por ejemplo en la página de Judith Lonsoy, que es uno de estos gurús de las ventas, encontré un video de él, actual, que me pareció súper interesante, porque lo que él se preguntaba era, ¿qué es lo que haces tú en el contexto de la pandemia? ¿Qué es lo que aprendes tú de la pandemia? Entonces, esa celebración de las crisis, de los malos momentos como oportunidades, es justamente parte de este lenguaje. Y ahora nos estamos preguntando, ¿y la pandemia será una oportunidad para recuperar el sentido crítico que las ciencias sociales ha terminado? Parece que estuviéramos sin capacidad de salir de esta trampa. Pero bueno, al margen de eso, que me da risa, pero no tanto, porque nos plantea justamente lo difícil que es el reto. Yo diría que una manera de mantener este sentido crítico está en, y esto es un comentario totalmente antropológico, está en la etnografía. O sea, la importancia de los estudios de caso. O sea, solamente con esas investigaciones micro que entran, no solamente ganan en densidad, sino que son también capaces de comprender las complejidades, esas complejidades que también nos atañen a nosotros como investigadores. Diego decía, nos podemos entusiasmar por un spot publicitario. Con Leo me acuerdo que nos entusiasmamos por el spot publicitario de mi banco, de la campaña escolar del año pasado, mientras escribíamos la introducción al libro. Y decimos, ¡ay! Pero si acá ya está dicha toda la crítica, ¿ahora cómo hacemos? ¿No? Entonces, la etnografía, esa es una cosa, y eso era uno de los puntos que me quedó en el tintero, de que me gusta que los artículos estén vinculados a la exploración de casos, eso es un aporte importante de la revista, ¿no? Y la otra cosa es, no solamente la etnografía y los estudios del caso, porque también podemos pensar en aproximaciones comparativas, ¿no? Pero no solo la etnografía, sino también empezar a hacer etnografía de lo cercano. O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando yo les digo a ustedes, piensen en la revista, hagan un ejercicio crítico sobre la revista. Eso es mantener una actitud reflexiva y
tratar de desmenuzar lo que puede estar convirtiéndose en un sentido común. Con Leo y con otras dos colegas de sociología y antropología, en ese libro que estamos preparando va a salir un artículo sobre la bienvenida del cachimbo de la universidad. Estudiar la universidad como institución, como campus, como infraestructura, compuesto por docentes, administrativos, estudiantes, es otro espacio cercano, donde nosotros podríamos estar preguntándonos cómo funciona el neoliberalismo, además porque no el neoliberalismo, sino las manifestaciones de esto en instancias concretas, ¿no? Como puede ser una universidad. Entonces, bueno, yo menciono la universidad de la revista porque son lo que nos son cercanos a nosotros, ¿no? Pero en términos generales yo diría que lo que nos puede ayudar a mantener ese sentido crítico y estar alertas es la etnografía y explorar aquello que nos es cercano. Y los antropólogos podemos hacerlo, porque sí estamos entrenados y habría que profundizar el entrenamiento en lograr esto que Ferguson y Gupta llaman los desplazamientos estratégicos, como una estrategia metodológica del entrar y salir, de lo familiar y lo desconocido, ¿no? Que son tan medulares a la metodología etnográfica. Entonces, eso, acercarnos a los cercanos. Diego decía, nosotros somos sujetos del neoliberalismo. Entonces, por ahí iría mi respuesta. Muchas gracias, Gisela, por tu respuesta y resaltar también la importancia de la etnografía, ¿no? En el análisis de casos. Quisiéramos agradecer también a las personas que han enviado sus preguntas y también expresar las disculpas del caso porque debido a cuestiones de tiempo no van a poder formularse todas las preguntas que nos han llegado, pero de todos modos gracias por la participación. Y ahora sí, finalmente, como cierre ya para este evento, en nombre de todo el equipo de Antropía, nos es grato presentar oficialmente la revista número 17 sobre neoliberalismo, la cual es de acceso libre, está siendo compartida justo ahora en nuestras redes sociales. Asimismo, otro anuncio importante que tenemos es con respecto al próximo dossier, que como ya mencionó Josefina, girará en torno a los desastres, ya que en base a la coyuntura actual de la pandemia de COVID-19 y el impacto diferenciado que tiene en diferentes grupos sociales, nos vemos en la necesidad de reflexionar desde la antropología sobre el efecto que tienen los desastres en la sociedad. Cabe resaltar que al hablar de desastres, no nos referimos estrictamente a los desastres naturales, sino a un entendimiento más amplio del término. De todos modos, próximamente estaremos realizando un evento para crear un espacio en el cual profundizar más sobre este tema, así que esperamos que todos y todas puedan asistir. Para estar al tanto de las actividades de la revista, como el próximo evento sobre desastres, les recomendamos seguirnos en nuestras redes de Facebook, Twitter e Instagram. Para culminar, ahora sí, la presentación de la revista, quisiera reiterar el agradecimiento a las ponentes por su tiempo en este tipo de espacios, también a las personas que nos acompañan de manera virtual, y un agradecimiento especial al equipo de Antropía que ha trabajado muy duro para cumplir los objetivos de la revista. Gracias a todos y a todas y hasta la próxima. Chao, gracias. 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 Chao. Gracias. Gracias.